Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar la segunda unidad. Primeramente, vamos a recordar un poco de lo que vimos en la unidad número 1, que era el arte de los pueblos primitivos, en el cual el contenido que desarrollamos fue el arte, las herramientas, los instrumentos, utensilios, la pintura, el arte mobiliar y lo que es la arquitectura megalítica. Perfecto. Ahora lo que vamos a ver en la segunda unidad se refiere a lo que son las civilizaciones clásicas. Estudiaremos las manifestaciones artísticas y culturales de Grecia y Roma, así como los aportes que han venido dando a la cultura occidental. Pues bien, veamos. La civilización clásica de la antigüedad. Nos referimos específicamente a Grecia y a Roma. Entonces, cuando hablamos de civilizaciones clásicas antiguas, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la alta antigüedad, que se refiere a los griegos, y la baja antigüedad, que se refiere a los romanos. Bien, la unión de estas dos civilizaciones dio como resultado la greco-romana, que esta, a su vez, dio como origen a la antigüedad clásica. Esta antigüedad clásica se divide en dos corrientes, que son la plenitud, específicamente de los griegos, y el modo de imitación, específicamente tanto que viene de los romanos. Estas dos corrientes trajeron como consecuencia la conformación de la civilización occidental, que a la vez se dividió en las primeras manifestaciones del arte. Tenemos el poema de Homero, los Juegos Olímpicos, la caída del Imperio Romano y los siglos de oscuridad. En estos siglos de oscuridad nos estamos refiriendo a lo que son las guerras, las invasiones, muerte, desesperación. Ya con estas primeras manifestaciones del arte, ¿verdad?, generó el género de la edad moderna, que esta a su vez se clasificó en lo que es el Renacimiento clásico, el Renacimiento, el clasismo y el neoclasismo. Podemos decir que en estas dos culturas se destacaron todos los aspectos o todos, digamos, los valores y aportes que vinieron a dar a las civilizaciones occidentales. Nos referimos a toda la parte filosófica, a la parte de la arte, en lo político. Estas culturas han dejado una rica herencia hasta la actualidad. Vamos con una de las civilizaciones más antiguas y la primera civilización y la más importante. Nos estamos refiriendo a Grecia. Esta civilización desarrolló muchos campos en el área artística, pero se destaca mucho en lo que es la filosofía y los conocimientos. Aquí podemos observar uno de los templos más famosos que tuvieron los griegos, es el Partenón y el mausoleo de Halicarnaso. Pueden observar la arquitectura, es una arquitectura adintelada, es muy parecida a la arquitectura de egipcia. Esto se refiere a que están hechos los trazos en líneas rectas, significa que las disposiciones de los elementos estructurales, las líneas rectas se refieren a lo vertical precisamente a las columnas, y las líneas horizontales se refieren a lo que son los techos, a lo que son más que todo las cornisas, ¿verdad?, a lo que son los frisos, los alquitraves. Se puede decir que es adintelada porque va encima de otros elementos, ¿verdad? En el edificio más importante que pueden ver aquí en la arquitectura griega, una de las características de los griegos es que siempre mantenían las mismas características en sus partes. Podemos observar aquí. Podemos ver aquí las cornisas inclinadas
con una cornisa horizontal que vienen a formar lo que se le llama frontón. Dentro del frontón tenemos el tímpano. Estos tímpanos tenían escultura en alto relieve. Aquí, esta especie que se ve de escultura pequeña que está como remate en el frontón, se llaman acróteras. Los frisos son estas partecitas que se pueden notar aquí, de color celeste, y las metopas son las que están entre medio de los frisos. También podemos ver los alquitraves, que es esta pieza horizontal que ustedes pueden ver aquí. También tenemos los pórticos, se pueden ver, aquí está un pórtico, las columnas, ¿verdad? Estos pórticos, hay pórticos laterales que están aquí, si pueden ver la ascensión, pueden accesar por cualquiera de los puntos, pero la ascensión principal es a través de esta planta. Las columnas precisamente pueden ser columnas dóricas, pueden ser jónicas o pueden ser corintias, según el orden. También tenemos lo que es la cubierta, ¿verdad? Que son líneas planas de teja. Entonces, todos estos elementos van a ser repetitivos en las construcciones de los griegos. Ahora, prosigamos. Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de órdenes, ¿verdad? Como pueden ver, cada uno de los órdenes tiene unos detalles específicos. El orden dórico es un orden un poco más sencillo, si lo pueden ver en el capitel. El fuste de la columna es un poco más gruesa. Sin embargo, en el jónico, ya el dintel tiene un poco más de trabajo y ya la columna es un poco más esbelta. Igual que los basamentos ya cambia su forma. Y el corintio es un capitel muchísimo más trabajado, llevan rosetones, llevan hojas de canto y llevan una serie más de trabajo. Entonces, hablar de órdenes, nos estamos refiriendo a la relación en las diferentes partes que van a conformar el edificio como un todo. Se determina lo que es la parte de decoración de un modo armonioso en toda la construcción. Hablar de órdenes también significa que es un sistema de composición arquitectónica basada en la combinación de todos los elementos que se relacionan entre sí de un modo coherente, dando a la edificación características como armonía, como proporción y como la unidad de un todo. Hablar de los órdenes establece elementos que aseguran la belleza de todo el arte griego. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el mausoleo de Halicarnaso. Este mausoleo se encuentra actualmente en Broduk, hoy conocido como Turquía. Se encuentra, podemos decir, lo que son vestigios, porque este mausoleo fue destruido cuando la invasión de los romanos. Entonces, este mausoleo tiene una característica muy fundamental. Fue construido para el rey de Acaria. Este rey se había dedicado a las conquistas y al morir él y su cuñado, entonces su esposa Artemisa ordenó erigir este monumento funerario en memoria de su esposo, que se llamaba Masaulo, de ahí su nombre de mausoleo, y como estaba en la ciudad de Halicarnaso, entonces el mausoleo de Halicarnaso. Pueden observarse el manejo de las proporciones. El monumento es espléndido en toda su belleza. Pueden ver la cantidad de columnas y los pórticos en todo el perímetro de la obra, y pueden ver que es un templo jónico. Encima de su base tenemos una pirámide escalonada y en la cúspide está una estatua con un carruaje y con Masaulo,
dando a identificar que el mausoleo era de aquí. Él se encontraba enterrado, él, su cuñado y su esposa Artemisa. Como no quedaron vestigios referente a esta construcción, ¿verdad? Porque a la hora de la conquista romana, el objetivo de ellos era desaparecer esta cultura, entonces se tomó de referencia los planos, se pueden decir, encontrados, y ahí se vio toda la belleza arquitectónica, las especificaciones, los tamaños, la altura, la dedicación, que fue erigido este monumento para este rey. Entonces, viendo el esplendor de esta arquitectura, fue que se decidió tomarla como una de las 7 maravillas del mundo. Dentro de este bello mausoleo, se dice que habían estos frisos que pueden observar aquí, que es el friso de la Amazonas en el Museo de Halicarnaso. Pues bien, esto más que todo es una escena de una de las guerras, que lo pueden notar. Proseguimos siempre con la arquitectura. Aquí podemos ver siempre lo emblemático de la arquitectura griega. En el primer plano tenemos el templo griego del Erectón. Bueno, este templo fue construido donde estaba ubicado el templo de Atenas, pero con los terremotos se deterioró y pasó a ser este templo, ¿verdad? Fue sustituido. Este templo era un santuario para los dioses. Si ustedes pueden observar, siempre se encuentran los mismos elementos que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos aquí, se puede observar el frontón, ¿verdad? Lo pueden ver claramente. Pueden también ver las cornisas, esta cornisa inclinada y la cornisa horizontal que conformaban el frontón. El interior del frontón, estamos hablando del tímpano. Aquí podemos ver también los alquitraves, hay 2 alquitraves. Podemos ver las columnas, ¿verdad? Y podemos ver los capiteles, que eran capiteles jónicos. Podemos ver también las aristas, se observan muy claramente de las columnas. Si ustedes pueden apreciar, eran totalmente construcciones de piedra maciza. En el otro podemos ver el teatro de Dionisio, también otra arquitectura emblemática de la misma antigüedad. Estaba situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, o sea, en el costado oeste. Se puede apreciar también que está dividido en 2 terrazas. Se puede ver que es una distribución radial, ¿verdad? Y se puede ver también el pasillo de circulación. En estas primeras bancas se han encontrado más o menos unas 78 bancas que hay aquí, o escalinatas, se han encontrado vestigios de enchape de mármol. Es muy notorio el pasillo circular que se puede ver y los ascensos para subir de una escalinata a otra. Una de las características muy importantes que tenía este teatro de Dionisio es el manejo, el manejo del sonido. Lo trabajaba muy bien, porque desde el primer visitante que está aquí, o el primer espectador, al igual que el último espectador que puede estar en la última escalinata, escuchaba a la perfección. Eso era una de las características principales de este anfiteatro. Ahora sí vemos los aportes que dio a la cultura occidental en Grecia. Evidentemente, la primera parte lo podemos ver que fueron los políticos, porque fue basado en lo que era la democracia. Pero aquí vemos que el aporte fue en literatura, en la poesía, en la astronomía, en la geografía, en la historia, en lo mitológico, en la medicina, en física, en matemática, en la filosofía.
Grecia se extendió a varios continentes, como Europa, África y Asia. Este es uno de los imperios más grandes a nivel de la historia, ¿ya? Y introdujo también los conceptos de guerra y de armas. También podemos ver otras características en los diferentes tipos de arte. Por ejemplo, aquí en la pintura podemos observar la decoración figurativa. También aquí se puede ver muy claramente que añade colores, naranja, rojo, negro, verde, cuya tendencia tienden a oscurecer la obra, pero sin, además de oscurecerlo, lo que ellos pretendían era darle profundidad a la expresión que tenía este tipo de arte. También podemos ver que hay armonía y hay equilibrio, porque se inspiraban en lo que era la reflexión. También podemos ver que muchos exaltaban lo humano sin romper la naturaleza de los mismos. Podemos ver la naturaleza y lo idealista que eran ellos, porque parten de una base de una belleza natural, la dignifican, la exaltan sin destruirla. Ahora, si nos referimos a Roma, bueno, específicamente de los aportes que da Roma, podemos observar aquí el acueducto, el puente, el calendario que fue creado por el emperador Julio César. Tenemos lo que son las carreteras, autopistas. Aquí podemos ver el tramo de vía Apia cerca de Roma, ¿verdad? Que vino a mejorar también lo que es el transporte. Tenemos también que ellos crearon los números romanos. Las construcciones ya las hacían utilizando el hormigón, lo podríamos ver en lo que son las basílicas, en lo que son los templos más modernos, en las cloacas también, en los teatros. Pero otra de las mejoras específicas y relevantes que hizo fue mejorar la rejilla o la retícula que la tomaron de los griegos. Ellos eran muy inteligentes porque sabían que los griegos traían muy buenos principios, entonces lo que ellos hicieron fue mejorar en cuanto a la escala. Si ustedes pueden apreciar aquí, ellos parten de un cuadrado que está en posición ortogonal con respecto a las calles. Las calles principales se cruzaban en un ángulo recto con respecto al cuadro, y esto les permitía a ellos, o se les hacía más fácil y natural, organizar todos los componentes de la ciudad, o sea, las viviendas, los teatros, los baños públicos, el mercado, etc. Hablar de Roma es hablar del derecho humano. Hablamos de normas, hablamos de códigos, hablamos de leyes, hablamos de disposiciones. El derecho humano está regulado en todo lo que se refiere al comportamiento civil, penal, de la propiedad, la herencia diplomática y de la familia. La influencia fue tal que hasta hoy prácticamente todos los códigos civiles, tanto de Europa y América, están inspirados en el derecho humano. Y viene desde Roma. Además de estos aportes, podemos verlos en la lectura, en la escritura, en canto, en gimnasia, en física, en equitación, en la música, en la danza, en la ciencia, en la astronomía. Pero también tenemos en los mosaicos. Ellos plasmaban tanto en los suelos como en las paredes de estas edificaciones pequeñas obras de arte, podríamos decir, de piedra o de cristales de colores que se interceptaban o las ponían bajo yeso fresco, y esto era un estilo de obra de arte también. Prosigamos.
Aquí vemos a Roma. Uno de los más monumentales que tenemos aquí es el Coliseo o el Anfiteatro Romano. Esto tenía más de 3000 años, una arquitectura de influencia mundial. Podemos decir que es el símbolo del Imperio Romano, ya que muestra el inmenso poder de la ciudad sobre el vasto imperio que se extendía desde el límite de Oriente uniendo el este con el oeste. Aquí tenemos el Panteón de Agripas, uno de los más famosos. Aquí podemos ver, aunque la belleza de él se encontraba en el interior, era de más suma importancia, pero lo cual no significa que no era relevante en cuanto a su construcción y en cuanto a su arquitectura. Podemos ver que aquí están dos cuerpos. Este primer cuerpo tenía la característica y la estructura de un templo griego, ¿verdad? Que era por donde se podía accesar. Pero sin embargo, en la parte de atrás tenemos dos cuerpos geométricos. Lo pueden ver primeramente, este cilindro como un primer plano y una semiesfera, que es la que está aquí. Esta semiesfera viene de la cúpula, que se une de una manera muy armoniosa formando un solo cuerpo. La cúpula se complementa de un modo de esfera, asentándose exactamente en lo que es el cilindro. El Panteón de Agripa es una obra perfectamente integrada. Pueden verlo en cuanto a belleza, espectacularidad, con un digno propósito de ser la casa de los dioses. Los romanos eran politeístas y aceptaban todo tipo de religiones, pero sin embargo se puede tal vez notar que se mantenían elementos arquitectónicos griegos. Tenemos las columnas, tenemos los capiteles, encima de esos capiteles tenían estatuas, ya sean de Musa o del mismo Agripa o del mismo emperador. Y se pueden observar los diferentes nichos, donde ahí tenían a todos los dioses. Había mucho material de mármol, había mucho material de lujo y es una de las arquitecturas más reconocidas que tiene Roma. Aquí en Roma podemos observar también los que son los templos. Aquí específicamente podemos ver que se mantiene el planteamiento griego, aunque ya con algunas modificaciones. Aquí, si pueden ver, hay un solo pórtico que lo podemos apreciar aquí. Y recuerden que en lo griego, la arquitectura o los templos griegos, los pórticos eran en todo el perímetro. Aquí ya en los romanos solamente tiene un pórtico de acceso. Que forma la fachada y siendo esta la única entrada. Suelen ser pseudoperípteros. ¿Por qué? Porque ya no tienen pórticos laterales, sino que sus columnas vienen adosadas en el muro. Los espacios que son estos, son espacios públicos llamados celas. Estas podían ser plazas, podían ser baños termales, podían ser templos, podían ser teatro, ¿verdad? Y si pueden observar aquí con respecto al templo griego, aquí está sustituida todas las graderías del perímetro por un podio que se prolonga desde la fachada a través de las escalinatas que están aquí, que viene siendo el acceso, ¿verdad? Y podemos aquí observar que tienen mucho de la arquitectura etrusca y griega y que la base de estas celas nada más tenían unas columnas en los pórticos. ¿Qué podemos ver con todo esto? Podemos sacar alguna semejanza en cuanto a la arquitectura griega o la civilización griega y la romana. ¿Qué podemos ver en cuanto a la civilización griega? Bueno, representaban el origen del hombre a través de los mitos.
La poesía era una poesía lírica, pero de canto griego. Su poesía estaba narrando el pasado. El arte era un arte bello y perfeccionista. La obra de teatro ellos la dividían en dos, en la comedia y la tragedia, pero la escritura era en versos, ¿verdad? Los legados de los griegos estaban influidos, están hasta la fecha influyendo en todo lo que es el arte occidental. Los valores fueron asimilados por los romanos y es hasta la fecha que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de los valores de la proporción, del equilibrio, de la perfección. Los griegos vinieron a evolucionar todo el arte. Me refiero a la arquitectura, a la escultura, a la pintura y a la cerámica. Cuestión que Roma no se quedó atrás. Pero para ellos la poesía fue creada para deleitarse, lo que significó para ellos que lo difundieron a través de escritos. Para ellos el teatro romano era más expresivo, era un espectáculo circense y el propósito era divertir a la gente y hacerla reír. Preferían más la comedia porque a ellos les gustaba representar las costumbres, ¿verdad? Y las situaciones amorosas de la vida diaria. Los romanos siempre se inspiraron en el arte griego, ¿verdad? Y tomaron los módulos de los griegos, tanto para la arquitectura, la pintura y todas las artes. Además, ellos se destacaron un poco más en los griegos, pero eran un poco más realistas en cuanto a los detalles en la producción de los rostros, ¿verdad? Y la expresión de cada una de sus obras. También podemos ver en la parte religiosa que ambos eran de religión politeísta, pero sin embargo los griegos creían en dioses antropomórficos, o sea que tenían figuras, tenían cuerpos, tenían vida como los seres humanos. Lo único que ellos vivían en el Olimpo. Ellos se decían que se alimentaban de néctar y de un material que se llamaba ambrosia, que era un elemento natural, ¿verdad? Espiritual y que resultaba, según para ellos, muy placentero, era suave y bastante delicado. Para ellos el padre de todos los dioses era Zeus. Sin embargo, la religión romana, al igual que la griega, era politeísta. Los cultos aquí eran un culto más doméstico porque ellos creían en los sacerdotes, que para ellos eran los padres de familia. Ellos tenían algo que se llamaba menes. Estos menes eran, según ellos, los espíritus de sus antepasados. Y el culto de los romanos era más público porque para ellos había un colegio pontífice que venía desde el rey o el emperador. Pero eso sí, adoptaron todo el culto griego. Y con esto finalizaríamos lo que es la civilización antigua, referente a lo que se refiere a Roma y referente también a Grecia. No sé si tienen alguna pregunta al respecto para que lo podamos ver. Así que espero sus comentarios. Algo que sí quisiera destacar es en cuanto a la tarea. La tarea solo va a tener una semana para que puedan subirla a la plataforma. Por ejemplo, la tarea que está expuesta ahí van a tener toda esta semana a partir del día de hoy hasta el sábado para poderla entregar. Así que necesito saber si van a hacer alguna pregunta al respecto
sino para dejar concluido esta segunda sesión.